Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de esta semana. Tristemente estamos estudiando Uniendo el cielo con la tierra. Es el título general y estamos mirando las cartas de Filipos a la iglesia de Filipenses y Colosenses. Así que vamos a ver la interacción de Pablo con estas dos congregaciones. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por la oportunidad que nos das, el tiempo para sacarlo, para grabar estas lecciones, Señor, compartirlo con las personas que nos ven. Te pido en forma muy especial por cada uno de ellos, que tu Santo Espíritu, Señor, more en cada uno de sus corazones, que sus mentes sean abiertas, que tú le des el entendimiento eh, y también el discernimiento para comprender las lecciones que tú tienes para cada uno de nosotros en esta semana. También al momento de grabar esta lección, que tu Santo Espíritu sea que dirija todo esto de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Saben que esta lección es un poco radical. Vamos a ver así, Pablo puede ser radical en momentos, en declaraciones puede ser radical. Y dice vida y muerte. Y el versículo para memorizar, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21 es un verso muy conocido, así que esta semana quizás todos lo memoricemos. Es fácil. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, radical total, o uno o lo otro. No hay puntos medios para Pablo, no hay medias tintas. Suele decirse, o sea, suele decirse que la muerte es parte de la vida y realmente tal como la conocemos es así, pero realmente si tomamos el principio que nosotros no nacimos para morir, que eso fue, la muerte es realmente un intruso, es el enemigo de la vida, es el símbolo del pecado, o sea, la muerte entró por el pecado del hombre, ese no era el plan original de Dios. Eh, y Dios tuvo que venir y morir para vencer a ese enemigo, para vencer el enemigo de la muerte. Así que realmente no es parte de la vida. O sea, y librar, él no solamente vino para vencer al enemigo Satanás y a la muerte, sino para librar del temor de la muerte a los que vivían como esclavos toda la vida. O sea, sí, sí hay esclavos, hay personas que son esclavas de mentalidades, hay mentalidades esclavas, hay esclavitud del pecado, hay personas que son esclavos de los vicios, hay muchas esclavitudes en este tiempo que no solamente es una esclavitud física, aunque hay esclavitud todavía en nuestros tiempos lo hay. Eh, Cristo estaba dispuesto a morir. O sea, sabe que esto es un don, el don del martirio. No todo el mundo va a actuar como Pablo. Esos son dones que el Señor da. El don del martirio lo tuvieron muchas personas. Así que por eso Pablo quizás es así tan radical. Mientras tanto, lo más importante para él era, él tenía dos propósitos en su vida: predicar el evangelio y honrar a Cristo. Y él no le importaba si para cumplir ese propósito tenía que vivir o vivía o moría. Él no tenía, o sea, él no le importaba. Él estaba entregado a lo que realmente eh, era su propósito de vida, era la visión de Dios para su vida. Tal vez esa sea la razón por la que tenemos tantas epístolas suyas, o sea, él del Nuevo Testamento, él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, eh, por medio de las cuales él pudo llevar a personas y a lugares, incluso a algunos sitios que él nunca visitó, como la de los Colosos, él, él nunca visitó, pero sin embargo, quito el pero.
Sin embargo, él pudo llegar a esas personas en medio de la carta y saben que no era como ahora uno envía una carta dependiendo a dónde y llega quizás un día para otro o un par de días, si lo envía por un correo electrónico llega al momento, pero en ese tiempo, aunque era relativamente rápido comparado a tiempos, a otros tiempos el sistema de carreteras de Romano, eh, pues se tardaba tiempo llegar una carta. Y aquí dice que la vida es breve, por lo cual debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en los lazos de vida que Dios nos concede. Buena parte de ese impacto tiene que ver con fomentar que la unidad en la fe, Efesios 4:13. Como veremos al principio de esta semana, este tema fue lo más importante, fue una de las razones principales o uno de los temas principales que Pablo abordó a los filipenses. Y Cristo será magnificado. Lee Filipenses 1:19 al 20. Recuerden que nosotros terminamos la semana pasada con Pablo hablando de las intenciones. Y a mí ese tema a mí me encanta, el tema de las intenciones. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, con el comportamiento humano. Eso a mí me encanta. Eh, pero Pablo no se termina ahí. Él termina diciendo, terminaba la semana pasada que sí, que había personas que predicaban el evangelio por razones equivocadas y él menciona cuáles son las razones y él dice que no importa por las razones que lo hagan, lo importante es que lo están haciendo y entonces prosigue. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para la vida o para muerte. O sea, él esperaba un desenlace. Él decía que él tenía la esperanza que iba a ser liberado, pero su esperanza de ser liberado no era necesariamente con vida. Él sabía que si moría iba a ser liberado igualmente, así que eso es lo que él entendía, que fuera liberado físicamente o que muriera, él iba a ser liberado como sea, así era Pablo, radical. Aunque Pablo no era un delincuente, él estuvo preso varias veces o encarcelado varias veces, fuera por arresto domiciliario, fuera por un arresto físico, él estuvo varias veces. Y aquí Pablo nos da su hoja de vida. Y es muy interesante la hoja de vida de Pablo. Es una carta que él le envía a los Corintios y detalló todos los sufrimientos que él había pasado en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes. 3 veces fui azotado con vara y una vez apedreado, casi lo deja muerto. 3 veces naufragué, estuve en peligro de río, en peligro de salteador, en peligro de lo mismo de mi raza, o sea, su misma gente, los mismos judíos lo perseguían, en peligro de los gentiles también, o sea, él era, como dicen, el jalmón del sándwich. Estaba en peligro de los de su raza y estaba en peligro de los gentiles, porque este hombre, Pablo, tenía doble nacionalidad. Él era judío de nacimiento, o sea, descendencia judía, aunque él nació en una ciudad, pues, gentil. Él tenía esas dos, él tenía
él era mixto, vamos a decirlo, aunque los judíos, aunque nazca en la Conchinchina, ellos siguen siendo judíos. El judío para ellos no es un lugar donde nació, sino como que un lugar de idiosincrasia, diría yo. Em, en peligro de falsos hermanos, eso siempre existe. Fíjense que él en todos esos peligros de muerte también incluye los falsos hermanos. O sea, ese peligro de tener personas falsas a su alrededor era tan peligroso como que lo apedrearan, como que naufragara, como que eh, lo lastigaran, como que lo encarcelaran. Está en el mismo renglón. En trabajo, en fatiga, en muchos de pelo, en hambre, en sed, en ayuno, en frío, en desnudez. O sea, es realmente, lo de Pablo es realmente impresionante. No obstante, aclara inmediatamente que esos sufrimientos no lo era más importante en su mente. O sea, para él esos sufrimientos no eran nada comparado al propósito que él tenía, vamos a decirlo así. Además de otras cosas, lo que para mí agolpa cada día, o sea, él no le preocupaba los sufrimientos físicos, él lo que le preocupaba era que su misión, su propósito se lograra, eso era lo que le importaba. Saben que iba a buscar una cita, yo sé que está en eventos de los últimos días. Debe estar en otros libros porque dentro de los últimos días una recopilación, pero dice que los mártires reciben una gracia y ellos que le ayuda a soportar el dolor, o sea, el sufrimiento, ellos lo ayudan a soportar el sufrimiento. Es por eso que los mártires, un ejemplo, Juan Hus en la hoguera, él cantaba. Eh, Así que dice eso, y que no todo tienen el don de ser mártires, o sea, no todos pueden pasar por estas circunstancias. Eso es un don, el don del sufrimiento, eso es un don que se le da. Y no es sufrir por cosas que no se deben sufrir, sino sufrir por un propósito. Eh, en Primera de Corintios 4:14 al 16. Primera de Corintios 4:14 al 16. No escribo para o sea, él no quiere escribirle para causarle vergüenza, sino para amonestarlos. Lo que pasa es que a veces cuando recibimos una amonestación, para muchas personas eso es causa de vergüenza. Le voy a decir por qué. Porque hay personas que creen, o sea, en su sistema, no es su sistema de creencias, sino que tienen una estima tan, ¿cómo le digo? Eh, Tan frágil, esa era la palabra que quería buscar, una autoestima tan frágil que piensa que si hizo una cosa mal, todo está mal, incluyendo esa persona. O sea, no pueden dividir lo que se hace con lo que se es. Eh, Entonces, si yo cometo un error, cualquier bobería, un error clerical, o sea, escribí algo mal, o aquí pronuncié algo mal, eso, mi dicción, yo fallo un montón, ay no. A mí, yo no tengo el don del habla, yo hablo porque a mí me gusta, pero yo sé que ese no es, eso no es un don. Yo escribo y no soy buena en gramática, aunque después veo los errores, lo veo porque lo veo. Yo puedo ser una correctora de errores porque después que lo escribo lo veo, pero cuando lo escribo o sea, se me pasa, principalmente las comas no se me bien. Quizás las letras sí, pero las comas yo tengo problemas con eso. Eh, pero me gusta escribir y yo tengo problemas de edición. A veces hay palabras que yo puedo pronunciar y me gusta hablar. No me gusta estar frente a una cámara y estoy frente a una cámara. A mí me gustaban las fotos, yo por nada del mundo dejaba que me grabaran, así que aquí estoy. Entonces, cuando una persona comete un error y alguien lo corrige, como tiene la autoestima frágil, como cree que
que si no es perfecto, no es buena persona, o sea, que el error tiene que ver con el ser, si lo corrige, eh, pues entonces se sienten como que no valen nada, como que se le acabó el mundo y equivocarse, eso es normal. Eso es normal, o sea, nosotros no somos perfectos. Aunque hay personas que pues tienen dones y lo hacen muy bien, bien por ellos. Pero eso es lo que pasa. También hay la manera también como se corrige. Pero Pablo quería aclarar eso que él dice, él lo aclara. Yo quiero amonestarlo, no avergonzarlo. Ese no es mi intención, sino amonestarlo, y él lo dice como hijo muy amado, porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendré muchos padres. Yo era como el guía, el, el profesor, como el mentor. Dice, aunque ustedes tengan 1.000, solamente no tendré muchos padres, pues Cristo Jesús yo engendré. Pablo se presenta como el padre, como el padre, eso se llama padre espiritual, así lo llaman. Y en todos los textos se menciona aquí a varias iglesias, lo está escribiendo a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, a Filemón. Eh, En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, porque vi quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él es muy descriptivo, él menciona, él es un padre espiritual para todas esas congregaciones. Eh, Al igual que Jesús, quien no escatimó nada para salvarnos, Pablo también estaba dispuesto a gastarse, a desgastarse, a gastar y a gastarse por el bien de los creyentes, aunque o sea, el que Pablo se sacrificara no tenía ningún efecto salvífico, vamos a decirlo así, no que vamos a pensar que Pablo también tenía el poder de salvar a esta gente, no, eso es solamente Jesús, pero para mantenerlo en los caminos, pues él estaba dispuesto a hacer muchas cosas. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Eso es segunda de Timoteo 3:12. Dice, sin embargo, paradójicamente, cuanto más se parece una persona a las acciones de Jesús, por contradictorio que parezca, va a sufrir persecución. A pesar de ellos, los cristianos fieles siguen siendo la forma más poderosa de glorificar a Dios y de revelar la verdad del Evangelio, o sea, por el testimonio, por cómo una persona se conduce, la paciencia, o sea, esas cualidades de carácter, esas virtudes, la paciencia, el gozo, el ánimo, la fe. Durante el largo e injusto encarcelamiento era un sermón continuo, o sea, la forma en que él se comportaba en esos momentos era un continuo sermón. Los Hechos de los Apóstoles en la página 383. Por eso es importante, porque la manera de ser de las personas se prueba cuando está en momentos de dificultad, cómo la persona se comporta. Eso es porque cuando todo está bien, pues todos podemos fingir de vez en cuando que nos portamos bien. Eh, y digo fingir porque sí, el ser humano le gusta, el ser humano usa máscara, finge ser quien no es, principalmente cuando está entre la gente para impresionar, para caer bien. Por eso yo digo que Pablo era auténtico, él no utilizaba máscara, él, se, él, él se muestra como tal es. En la parte del lunes, morir es ganancia. Ya recordamos el versículo de introducción, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cualquiera de las dos estoy ganando.
Todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto que hace estrago a nuestro alrededor en nosotros. Todos experimentamos de un modo u otro hasta nuestro último día de vida la realidad de una lucha cósmica. O sea, nosotros estamos en medio. Fíjense que nosotros, la lucha no es contra el ser humano, la lucha es contra Dios, es Dios y Satanás. Ese es el gran conflicto de los siglos, el conflicto cósmico. ¿Por qué entonces nosotros estamos en ella? Porque alguien dijo, ahora no recuerdo quién, que la única manera que Dios tiene, perdón, que el enemigo tiene de lastimar a Dios es lastimando a su criatura. O sea que nosotros somos aquí como que eh, los conejitos de India o del enemigo, algo así. O sea, el enemigo se venga de Dios en nosotros, porque eso lo dice Luis en un libro que yo leí de él. Él dice eso, que nosotros no somos importantes, a él no le importa. Mire, el enemigo no le importa que usted sea feliz, o sea, no le importa su felicidad. Lo que pasa es que él sabe la felicidad que él ofrece te destruye y eso es lo que él quiere destruirte. No es que tú seas feliz, es destruirte. Por eso te ofrece placeres, por eso te ofrece dopamina. Estaba escuchando que la dopamina no es mala, lo perjudicial es cómo se consigue esa dopamina. Estaba escuchando a un experto ahí en tecnología, que la dopamina, o sea, en esto de redes sociales y todo lo demás, él decía que la dopamina de este tiempo eran los likes, los views y el dinero. Y la persona para conseguir likes y views hacía lo que fuera porque eso le generaba dinero y eso es lo que lo ponen le produce placeres, no buenos placeres, sino placeres destructivos. Por eso hacen lo que sea por estos medios para conseguir eso es. Views, likes, by the way, los likes son adictivos. Por eso a mí me importa, no me importa si me dan likes o no, porque eso es adictivo. Claro, el algoritmo se mueve. Si usted le da likes a algo, el algoritmo entiende que eso es bueno. No es bueno, sino que es interesante y lo va a dar y va a mover o sea, se lo va a enviar a muchas personas. Eso es lo que pasa. Que todo está para que nosotros estemos, que seamos presos, esclavos de algo. Aquí dice en Segunda de Corintios 10, 3 al 6, de qué se trata la guerra espiritual que libramos. Pues aunque vivimos en él, porque las almas de nuestras milicias no son mundanas, sino poderosas según Dios para destruir fortaleza. O sea, nosotros no vivimos una guerra física, aunque a veces se puede traducir en una guerra física, pero esa guerra física es una guerra mayormente espiritual. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, altiveces orgullosos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, nuestras almas no son físicas, el enemigo no se vence físicamente, se vence espiritualmente y deja que sea Dios que lo venza, no usted. Aquí dice, las armas espirituales más letales son las ideas, sean buenas o malas. Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal. Sabe que hay una psicología en la vergüenza. La vergüenza es muy perjudicial.
Hay que saber liberarse de la vergüenza y muchas veces saber liberarse de la vergüenza es teniendo una identidad, reconocer quiénes somos realmente. Y una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca deben emplear y se emplean. En cambio, debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Los otros son los frutos del enemigo, la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo. El miedo es el antagonismo del amor, aunque es natural sentir miedo. El miedo no está diciendo que hay algo que debemos evitar, que hay peligro. Si nosotros no sintiéramos miedo, imagínense, nos tiráramos por ahí por un acantilado, nos metiéramos en el fuego, hiciéramos cosas que destruyeran nuestra integridad física. Pero cuando se está hablando miedo, es un miedo que te paraliza a hacer cosas que son beneficiosas. Ese es el miedo, el antagónico del amor. Nuestra batalla espiritual, pues estamos en una guerra de ideas y valores. Muchas veces no es una guerra física, es una guerra de ideas, es una guerra de valores, es una idea de opinión. Cuando yo quiero que sea mi idea la que siempre se lleve a cabo, o sea, sea mi idea, mi idea es la que es, mi forma de pensar es la que es y nadie tiene derecho a pensar diferente, nadie tiene derecho a hablar, a decir su opinión. Eso es, y los valores, cuando los valores son relativos también, son relativos a la familia en que usted se crió, a la cultura, a, al país, a muchos aspectos. Hay muchos valores que son totalmente diferentes. Los otros días estaba viendo un documental de un país que no voy a mencionar, pero había mucha basura y, la persona que estaba haciendo el documental decía que los nativos de ese lugar decían que era problema del gobierno, pero fue a una isla por ahí lejísimo que era parte de ese país y había basura y él decía, "Ah, no, esto no es cosa del gobierno, esto es cosa cultural." Ve que son, o sea, es la forma de ser en una cultura, quizá eh, tirar la basura en donde va en el zafacón no es uno de los valores de esa cultura. Es un ejemplo, hay muchos valores, la cortesía es un valor, la integridad es un valor, hay muchas cosas que son valores y no tienen el mismo valor. Los mismos valores. Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz y nunca seremos derrotados condicionalmente si pertenecemos en Él, incluso si ello nos cuesta la vida. Volví, digo, radical. Por injusto que fuera, puesto que confiado su vida y su futuro a un tribunal superior. Sí, a veces usted hace las cosas bien, a veces usted, vuelvo y digo, si usted hace lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo, va a sufrir persecución. Parece contraproducente, pero así es. Eh, los otros días yo escuché una canción, él es un artista secular, creo que de Guatemala, y él habla de una canción, quizás usted la ha escuchado, que Jesús no es verbo, Jesús no es Jesús, es verbo, no es sustantivo, y me impresionó esa canción, la letra, todo lo que esa persona percibe, cómo se manejan lo que dicen ser seguidores de Jesús versus lo que realmente lo son y cómo lo que realmente lo son reciben persecución, o sea, eso él lo percibió. Eh, Como cristianos no debemos luchar tanto por nuestro derecho como es justo. A veces nosotros pensamos, eh, somos seres tan centrados en el yo, eh, que todo es yo, todo lo que hablamos es yo.
no podemos ver que la otra persona también tiene derechos. Eh, y a veces lo que nosotros decimos que son nuestros derechos no es justo para los demás. Eso debemos ver. No igual, todo lo que nosotros tenemos derecho no es justo. Un ejemplo, y esto es un tema muy sensible. Yo escuchando el tema del aborto, cómo hay personas que defienden el aborto eh, por cualquier circunstancia y ellos dicen que están defendiendo sus derechos, pero eso es justo. O sea, que una persona tenga derecho a abortar porque se embarazó y necesita terminar sus estudios universitarios y ese bebé sería o sea, ya cometió un error y ese bebé sería un estorbo para seguir sus planes. O sea, ese es derecho, según supuestamente es el derecho, pero es justo eso. ¿Ves? No todo lo que es un derecho es justo. Vivimos en una sociedad muy narcisista. Dice, como cristianos no debemos luchar tan, ajá, aunque yo espero que los cristianos no defiendan esta. Pero hay otro ejemplo, este es porque se me ocurrió. La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. Jesús, por supuesto, es el ejemplo de excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios, como demuestra Pablo en Filipenses 2. Él se sometió a todo, se sometió a su padre, por eso vino a este mundo, a vivir como un humano. Tener confianza en la parte del martes en Filipenses 1:23 al 24. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que ser desatado y estar con Cristo es mejor? Aquí Pablo tiene él tiene como una disyuntiva porque él deseaba pues ser desatado y eso significaba morir o vivir en libertad. Él quería, o sea, él quería ya, porque ambas cosas estoy puesto en derecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, eso quería decir que él quería morir. Pero quedar en la carne es más necesario para vosotros. O sea, ¿qué era el deseo de Pablo? Pablo deseaba pues terminar esa vida de horrores que nosotros leímos. Y él pensaba que para él era mucho mejor eh, estar en Cristo. Y aquí vamos a hablar del tema, que eso no quiere decir. Yo siempre le he dicho que hay grandes verdades que no se pueden demostrar con un solo versículo, porque aquí se podría interpretar cuando uno muere, pues se va con Cristo, porque él lo dice aquí claramente, porque de ambas cosas estoy puesto en derecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso significaba morir. Y aquí da la impresión que morir significa pues irse con Cristo y estar con Él, la creencia de que el alma siempre vive. Por eso yo le digo que hay temas que son grandes verdades que hay que verla a la luz de toda la Biblia, no solamente de un versículo. Eh, porque, y aquí dice que eso se ha malinterpretado y vuelvo y digo, está claro. Si usted quiere, o sea, si usted es defensor de esa creencia, va a encontrar un montón de versículos para sustentar esa creencia. Eso es ahí. Y mire, este es uno, ahí lo dice claro, pero si nosotros vamos más adelante, eh, vemos el cristiano vive para Cristo, incluso puede morir por él. En este sentido, la muerte es ganancia, porque nuestro testimonio resulta, a veces cuando una persona muere, sigue dando testimonio, o sea, sus obras siguen. Y a veces es más poderoso después que murió que mientras estamos con vida, porque así somos los seres humanos. Cuando no tenemos algo, comenzamos a apreciarlo. Es así el ser humano. Y aquí nos dice que
nos da otras evidencias que muestran lo contrario, que la persona no va con Cristo directamente cuando muere. Y uno es el caso de Lázaro, que Lázaro tenía 3 días y había muerto. Y Jesús le dijo, voy a despertarlo del sueño, dando a entender que estaba muerto. Imagínense que Lázaro hubiese estado en el cielo y y Jesús lo baja de allá. ¿Cómo hubiese estado Lázaro de volver aquí a la tierra? Mire, no hubiese estado nada feliz. Y aquí en otros versículos del mismo Pablo, él menciona eh, lo de Lázaro es en Juan 11:11. Él menciona eh, ser desatado de la vida presente a fin de estar con Cristo significa participar con el sufrimiento y con su muerte, segunda de Timoteo 4:6, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos, Filipenses 3:11. Además, sin duda, era consciente de que cerraría los ojos y en lo próximo que vería al levantar los ojos, o sea, cuando la persona muere, el tiempo se detiene. Es como si una persona dura 1000 años muerta o el tiempo que sea, cuando vuelva a resucitar, va a ver a Cristo, pues para él el tiempo no pasó. Y el mismo Pablo dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos serán arrebatados con él. Y dice que en un abrir y cerrar los ojos, o sea, hacer algo bien rápido. Y en muchos textos más, pues se dice que la muerte es un sueño, pero ve que esto es uno de los temas que depende de su posición, usted puede confirmarlo con la Biblia, porque hay un montón de versículos que se pueden malinterpretar y decir eso, y hay otros que lo aclaran. Así que ese es uno de los temas que son controversiales. Eh, Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo sabía que sería mejor para los Filipos quedar en la carne, o sea, quedar vivo. Eso era lo que quería decir. Saben que los estoicos, los filósofos griegos, la escuela de los estoicos hablan mucho de eso, de quedar ellos con el dominio propio. Ellos eran muy amantes de las virtudes, de cultivar las virtudes, la paciencia, el amor, sobre todo el dominio propio, solo que ellos no creían en Dios, pero o sea, hablan de manera muy buena. Eh, y ellos se refieren a eso, vivir en el espíritu era mucho mejor que vivir en la carne, porque ellos pensaban que la carne era algo totalmente malo. Quizás Pablo tenía, digo yo, no sé, tenía alguna influencia, porque ese era el mundo griego en que se vivía. eh, por eso se refiere vivir, irse con Dios o seguir en la carne, es lo que quiere decir seguir vivo. Curiosamente, no es fácil para el cristiano decidir si es mejor vivir para Cristo o morir para Él. Pablo dijo, es difícil decidirme sobre la una cosa, pero él decía que lo que fuera mejor, si vivir era mejor para su propósito, para su misión, pues él escogía vivir, aunque su deseo era morir. Sabe que Job, cuando estaba en todo el sufrimiento que estaba, él no maldijo a Dios, pero él deseó morir. Es natural, ¿no? En el ser humano querer escapar del dolor. El dolor tampoco ni el sufrimiento son naturales en la existencia humana, esos son productos del pecado. Eh, yo mencioné que yo leí un libro hace poco que se llama El hombre en busca de sentido, no el propósito, en busca de sentido es parecido. Y ahí el escritor Víctor Frankl, él analiza desde el psicoanálisis cómo una persona puede sobrevivir a martirios tan grandes como el que él pasó de estar en un campo de concentración nazi. Y cómo, o sea, qué había en las personas que sobrevivieron versus las personas que murieron ahí porque perdieron la esperanza, porque el sufrimiento los venció versus los que pudieron salir, tenían una esperanza, tenían un propósito, tenían
O sea, hay, o sea, él reconoció que habían unos elementos que estaban en la persona que sobrevivió, que no estaba en la que murieron. Es muy interesante. Bueno, a mí me interesan esas cosas. Quizás para usted no sea interesante un libro que se escribió hace, qué sé yo, 75, casi 70 años, no sé, y que aborda un tema como que tan, como es el sufrimiento. Otra persona dice que si el sufrimiento hiciera bien, todo el mundo fuera bueno, todo el mundo fuera transformado, y no es el sufrimiento encontrar propósito en el sufrimiento. En la parte del miércoles permanezcan unidos. Y aquí nos dice una de las oraciones que Jesús estuvo aquí en la tierra. Padre, eso fue un pedido que Dios le hizo Jesús le hizo al Padre. Padre, aquellos que me han dado en, estén conmigo, estén conmigo donde yo esté para que vean mi gloria, lo cual me ha dado por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. O sea, Dios lo había amado desde antes y él quería que lo que Dios le había dado a él, que fueran uno. Eh, También subrayó la nefasta consecuencia de la desunión. Hay un dicho que dice divide y vencerás. Eso es una táctica del enemigo, divide y vencerás. Eh, Jesús subraya dos veces en esta breve oración que nuestra unidad con Él y con el Padre tiene propósito de que el mundo crea. El mundo va a creer masivamente en Jesús cuando vea a sus seguidores unidos, para que reconozca que tú me enviaste. Y en Filipenses 1:27 dice que deben comportarse digno, eh, deben comportarse de acuerdo al llamado que recibió. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a saber o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, en un mismo espíritu y unidos. Y esto se compara a la oración que Jesús tuvo. Aquí dice la expresión griega traducida en Filipenses 1:27 como portarse como es digno, es politeumai, que significa vivir como ciudadanos y no ciudadanos de un reino terrenal, sino como ciudadanos de un reino celestial. Somos ciudadanos del cielo. Eso decía cuando yo estaba en la escuela superior, había un muchacho que decía que le da y se me pegó a mí por un rato, que era ciudadano del universo, algo así. Él tenía la idea de que no debía haber fronteras. Em, Y aquí dice, el Sermón del Monte describe un hermoso cuadro de lo que significa ser hijo del Padre Celestial y ciudadanos de un reino. Pobres en espíritu, ¿sabe? A veces yo digo pobres en espíritu para significar una persona que es pobre en otros sentidos. Una persona, un ejemplo, una persona que hace maldad intencionalmente, yo digo que es una persona pobre en espíritu, pero lo que quiero decir es que es pobre en otra cosa, pero pobre en espíritu quiere decir que una persona reconoce su necesidad de Dios, que es manso, hambriento y sediento de justicia. O sea, una persona debe querer la justicia. Misericordioso, puro de corazón, este es el sermón del monte, las bienaventuranzas, pacificadores y dispuestos a poder la otra mejilla, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien quienes odian. En resumen, practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente como tu Dios. Y fíjense que aquí dice que sería difícil disculparse con una persona que tenga esa característica.
Sin embargo, fíjense, en el mundo que vivimos, en un mundo donde el ser humano eh, compite, y yo no me estoy diciendo cuando uno compite en un juego o cuando uno bromea por ahí, te voy a ganar, qué sé yo, eso es pura broma. O en un juego o sea, en un deporte se supone que alguien gane, ¿no? Eso no es que nuestra vida, si usted la ve, si usted es consciente, muchas personas compiten. O sea, yo quiero ser el mejor y toman como referencia mejor que fulano o mejor y se sienten mal cuando una persona pues muestra cualidades, hace cosas más grandes o mejores. Siempre se están comparando y siempre se están sintiendo mal y siempre quieren, si esta persona hizo esto, yo voy a hacer otra cosa. O sea, en la competencia de la otra persona. Entonces, cuando una persona ve que hay alguien que es así tan buena, porque aparecen en este mundo de pecado y maldad, aparecen, hay personas en las que Dios ha hecho la obra, o permitido que Dios haya hecho la obra, y son personas así, buenonas, que muestran estas virtudes. ¿Sabe lo que pasa? En vez de ser aceptadas, lo que hacen es que hay personas que comienzan a buscarle los defectos. Y siempre lo va a tener, nadie es perfecto en este mundo, pero esas personas se dedican a ver y hasta las persiguen. Yo he visto eso, eh, que si tienes redes sociales, ahí van y la persiguen en las redes sociales a ver lo que dijo, a ver lo que hizo, a ver dónde fue, a ver lo que dejó de hacer. Eh, Hay muchas maneras ahora con la tecnología de cómo perseguir y solamente buscando los puntos débiles, porque si encuentran algo, algún defecto en esa persona, que claro que lo van a tener, pero a veces hasta se lo inventan, pero si encuentran un defecto en esa persona, ellos entonces se sienten bien. Porque como el asunto es la competencia, ellos buscan ese defecto y lo ponen grandísimo y así se sienten bien. O hay otros que lo que hacen es que toman las cualidades positivas de esa persona y se las ubican a ellos y las cualidades negativas que ellos tienen se las ubican a la persona. Eso se llama proyección. Cuando tú ves tus defectos, aquellos que tú no has aceptado, aquellos que tú no has reconocido conscientemente, lo ven en esa otra persona. Eso se llama proyección. Recuerden el caso de José, es uno de los más prácticos, el caso de José, cómo los hermanos lo perseguían y hacían cosas y lo culpaban a él. O sea, ellos lo hacían culpar del maltrato que le hacían a él. Eh, y el ejemplo fue Jesús, que cuando estuvo en la tierra, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos lo perseguían, donde quiera que él estaba, ahí estaba un representante de los escribas o de los fariseos, mirando qué fue lo que dijo, para sacar de contexto lo que dijo, para dar una mala interpretación de lo que dijo, para decirle algo para claramente entramparlo con los impuestos, entramparlo cuando encontraron a María Magdalena, eso fue, o sea, la mujer que estaba en adulterio, eso era una trampa, porque ellos querían que Jesús le dijera como le digo, ellos querían que Jesús eh, exonerar a la mujer, entonces estaba contra la ley de Moisés o la mandara a apedrear, como decía la ley de Moisés, y entonces iba a estar en contra de los romanos. Jesús lo que hizo fue una solución salomónica y le escribió los pecados a todo el mundo, se lo escribió y le dijo, bueno, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie era libre de pecado, o sea, él salió otra vez, fue cuando los impuestos que él decía, si paga los impuestos, pues está diciendo que hay que darle los impuestos a César y si no lo paga está en contra de Roma. Y Jesús lo que hizo fue saca el pez y darle él no lo pagó, el Dios que lo pagó. Así casi todos los encuentros cuando el samaritano fue la misma cosa. Casi todos los encuentros que Jesús tuvo con los escribas y los fariseos el motivo era entramparlo, era que Jesús quedara mal. Eso es lo que pasa con ese tipo de gente. Jesús eh, usted ha visto cuando un espejo está totalmente limpio,
Usted ve todas las imperfecciones. Jesús les mostraba a ellos todo lo que ellos no eran, porque Jesús sí es verdad que era perfecto y ellos se veían en ese espejo y veían grande todas sus imperfecciones y lo atacaban. Eso es lo que pasa. Eh, Eso es otra de las del comportamiento que tenemos como naturaleza humana. Eh, Aquí lo dice, ellos tienden a rebajar el valor de esa persona o encontrar algún punto débil en ella para demostrar que no son buenas, o sea, o lo menosprecian o desprecian o quieren de toda manera demostrar que esa persona no es tan buena como realmente es. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que usted sea el que esté haciendo algo así o que yo sea el que está haciendo algo así. Si alguien lo hace, pues su responsabilidad, pero que usted sea parte de algo así. Para sentir que no somos tan malos, o sea, si él es malo, pues yo no soy tan malo. Si encuentro algún defecto en esa persona, pues yo me siento bien porque entonces no soy tan malo. En vez de decir, mira, eso también es inseguridad, es competencia, pero eso es algo más profundo, no voy a entrar en ese tema, pero le puedo decir que si usted siente inseguridad en algún área de su vida, refuerce esas inseguridades, no compita con la de, no tomando como punto de referencia a otra persona, sino que su competencia sea usted. Su competencia, el yo de ayer es mi competencia de hoy, ser mejor que el yo de ayer, no mirando a otra persona, porque mire, cada persona tiene sus virtudes, tiene sus puntos débiles, tiene su punto a mejorar. Eh, no se compare porque mire, eso mata, eso quita, eso, eso hasta enferma a las personas, eso produce cortisol, eso produce estrés. Así que hay que tener cuidado. Dice aquí, la desunión en la iglesia proviene del orgullo, del egoísmo. Esas dos, fíjense, por eso es que yo hablo que hay cosas que no se hablan y esas son las que destruyen realmente el orgullo, el egoísmo, el yo, el todo gira alrededor de yo. Eso es orgullo, ese egoísmo, el ego, la soberbia, la altanería. Eh, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se ha introducido la emulación. Ya la gente no es genuina, todo lo que hace es imitar a alguien. Fíjense que Pablo dice que fueran imitadores de él como él de Cristo, o sea, la cosa buena que él hacía, que la aprendieran, pero la aprendieran por imitación, no solamente una imitación superficial, pero ahora la gente, yo hablo del efecto manada, donde la gente imita a todo el mundo, a veces son copias de otra persona, no son ellos, no son ellos, no son seres auténticos, originales, son una copia de alguien más. La contienda en las peleas, o sea, la contienda uno contra el olla, distrayéndolo y debilitándola, porque la persona centrada en el yo solamente tiene un punto de vista y solamente el suyo, el que vale. No puede ver que la otra persona también tiene una manera diferente de pensar. Es simplemente lo que yo hice, lo que yo voy, es centrado solamente en el yo. Esa persona piensa que los demás le hacen a ellos, pero ellos, o sea, ellos no hacen nada, ellos simplemente su punto. Usted trata de mostrarle un punto a esa persona y le va a dar una vuelta de tal manera que usted va a terminar siendo la persona culpable. Y la otra, pues, que ellos siempre son los que tienen la razón, creo. Nunca va a decir, oye, lo siento, me equivoqué. Nunca. O por lo menos a decirlo de corazón, lo siento, me equivoqué, o discúlpame si te ofendí. Nada, nada de eso. Siempre, si te ofendí, fue tu culpa. Eh, a tales personas evita porque te sacan el vivir.
En la parte del jueves, unido y sin temor. Lee Filipenses 1:27 al 30, ya vamos terminando. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, que os esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánime contra la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por lo que se opone, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más vosotros de salvación, y esto es de Dios. Él le invita a estar firme, a no caer. eh, y aquí dice que la estrategia de Satanás con divides y vencerás, divides y conquistarás. Una casa, la desunión es mortal, dijo Jesús. Si una casa tuviera dividida, no va a poder permanecer. eh, permanecer. Esto es sencillo. Está encantado de que olvidemos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir la misión profética como remanente de la profecía de Dios, proclamando el evangelio eterno de toda nación, tribu, lengua y todo y reino. La verdad de la palabra de Dios como una de las claves más importantes para la unidad. Nuestro mensaje no debe separarse o sea, no se debe sacrificar el mensaje por la unidad, ni la misión por la unidad. O sea, ni el mensaje ni la misión debe sacrificarse en aras de estar unidos. Los tres deben permanecer. Eh, el mensaje, la misión y la unidad. Esas tres claves se mantienen juntas o caen juntas. No hay éxito si falta alguna de ellas, pero no hay nada más que temer si las tres están en su lugar. Y aquí dice, no se dejen intimidar por la oposición. Satanás es sus enemigos derrotados. O sea, no dejen que personas humanas como ustedes lo intimiden, o el enemigo utilizando personas su intimiden. Eso es muy interesante, no se dejen intimidar. Si alguno quiere seguir en pos, tome su cruz y sígueme. No se puede creer, sin cruz no hay victoria. Eso no se puede dejar por encima. Dice, la vida misma en un mundo caído es difícil incluso para las personas excelentes. Y aquí menciona el caso de Job, que Job, el mismo Dios, o sea, Job, Dios mismo le dice al enemigo, mira mi siervo Job, que es un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces el enemigo dijo, déjame ver si es verdad. Permíteme probarlo y le quitó todo. Hay un versículo que dice que las personas más cercanas a él se han puesto contra él, o sea, sus enemigos, sus amigos, las personas más cercanas que le quedaban, todo se puso, aún los jovencitos que lo respetaban cuando él estaba bien, ahora se burlaban de él. O sea, lo dejó fue un ataque no solamente a lo que él tenía, sino que fue un ataque mental, psicológico, en todos los sentidos. A él lo acarralaron, lo dejaron solo, ahí hubo bullying, ahí hubo de todo. Eh, Así que no solamente el sufrimiento viene por causa, como consecuencia de los errores o de los pecados cometidos, sino que a veces hay sufrimiento para personas que son inocentes, como en el caso de Pablo, como en el caso que yo mencioné, donde hubieron personas que por defender sus creencias pues pasaron un montón de sufrimiento, y eso nada más no en el pasado, eso está ahora mismo por ahí hay guerras y hay cristianos que están siendo apresados. Ahora cuando estamos hablando, hay muchas situaciones ocurriendo. De la rueda de la tormenta, la estaca y el calabozo, y de los escondrijos y las cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito profundo de los mártires. Oía el testimonio de las almas resueltas, quienes, aunque desamparadas y afligidas y atormentadas,
padecían sin temor, testificando solamente de su fe, diciendo, yo sé en quién he creído. Así se rinden su vida por la fe, declararon en el mundo aquel que habían confiado que era capaz de salvarse a lo sumo. Esto es los Hechos de los Apóstoles, la página 422. Y nos dice, nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueran necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, ¿con cuánto mayor motivo son los que para restaurar la unidad de hoy? Y es que el propósito de Dios es restaurar la unidad de la iglesia. En los postreros días quedará abundantemente aprobado por las profecías. Probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas verán como sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También en el tiempo de fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad en fe entre aquellos quienes Dios tiene por sabios, porque lo que en realidad lo entienden correctamente, no todo el mundo entiende, no todo el mundo comprende la palabra de Dios. Se puede leer y tener quizás una comprensión intelectual, pero una comprensión, un discernimiento, un espiritual de lo que realmente se quiere decir. Aquí dice que no todos pueden tener esa comprensión, ese entendimiento. Utilíceles el método que se diga. Sabe que Jesús habló de una manera tan sencilla y tan profunda que los publicanos, o sea, los publicanos no, los escribas y los fariseos no podían entender. Fíjense que Jesús le dijo a un gran maestro de la ley, como era Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, y él no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo. Él pensaba que era que tenía que entrar otra vez al vientre de su madre, él no entendía. Jesús era un mal maestro, no es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. De, de estas consideraciones y otras parecidas es evidente que el estado perfecto de la iglesia aquí predicho está todavía en el futuro, por consiguiente estos dones no han cumplido todo el propósito. Esto está primero escrito en la página 204. Y mira, se me iba a quedar una parte que yo no sé por qué no la leí. A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el espíritu se ha ido apartando de ella. O sea, el orgullo, el ego, hace que la persona no comprenda las cosas espirituales, el materialismo. Si su mente está en el materialismo, está en una ambición de las cosas de este mundo, no hay cabida para las cosas espirituales, aunque la escuche, aunque se la den en pedacitos, no la va a comprender, porque que el hombre de este mundo, ¿saben quién es el hombre de este mundo? Ha cegado el entendimiento para que viendo no vean, oyendo no oigan. Eso fue lo mismo que le pasó a los israelitas que vieron a Jesús y no lo entendieron y lo oyeron, lo escucharon, pero no lo oyeron, escuchaban otras cosas. Eh, Jeremías 13:10, esto yo lo veo, si usted lo lee aquí, en Jeremías 6:9 dice, y dijo, andad y di a este pueblo, oí bien y no entendéis. Ve por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón, entiendan y se convierta y haya sanidad. Y Jeremías 13:10. O sea, él dice que sea Dios, pero no es eso, es la cosa de este mundo, te hacen eso. No dejar que tú veas y cuando veas es no con estos ojos, es ver las cosas espirituales, 13:10.
Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, imaginándose cosas y creando historias, y que va en pos de dioses ajenos para servirlo y para mostrarse en ello, vendrá a ser como el cinto para que ninguna cosa buena. Y Mateo 13:13, aquí se cumple en Mateo 13:13. Entonces, esta serie de eventos se cumple en Mateo 13:13. Y dice, por eso le habló parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. O sea que sí está la ambición, el orgullo, el ego. El ego, ah, hay un sabio que dijo, te lo voy a olvidar, ese sabio vivió mucho tiempo ahí, que el ego pone una cortina entre Dios y el hombre. Voy a buscar esa cita. El orgullo no deja ver a Dios, no con los ojos, sino no lo comprende, no lo entiende. Bueno, yo hasta aquí me despido esperándole que tengan una excelente semana, pero antes vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bendiciones, gracias por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a dejar un temor, el miedo a un lado o actuar a pesar del temor. Ayúdanos a comprender, entender las cosas que tú no quieres decir. Señor, ayúdanos a testificar de ti con tu ejemplo. Señor, ayúdanos a crecer en ti. Señor, también te quiero pedir por esas personas que están siendo perseguidas por tu nombre, Señor, en esos países están siendo apresadas. También, Señor, esta serie de conflictos que hay en este mundo, Señor, que tú seas el que dirija, proteja a tus hijos en Irak, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en otros países que quizás yo no tenga conocimiento, pero que están viviendo guerras físicas, también las que están viviendo guerras espirituales, guerras mentales, Señor, sé con cada uno de ellos, los que son presos físicamente, Señor, y los que son presos de alguna situación que puedan ser liberados en tu nombre. Señor, gracias por tu cuidado y gracias por tu protección. Y te pedimos el perdón de nuestros pecados y que tú escuches esta oración, no por nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Bye, nos vemos.